Bueno, Adelina, contame un poquito de qué trata tu nuevo libro. Bueno, el libro La Peor de Todas es un compendio de todos los artículos y algunos extras que no están publicados, que han sido o han empezado a ser publicados en el espacio Mujeres Enérgicas, y en realidad es producto de, bueno, todo el conjunto de estos artículos que unidos conformaron un libro. Hay una introducción muy interesante donde yo hago como una especie de reseña cronológica del proceso de la liberación de las mujeres y de, bueno, todo lo que nos cuesta liberarnos de alguna manera. Y bueno, es muy interesante, está teniendo muy buena acogida, la gente está muy interesada en querer adquirirlo. Hay pocas escritoras mujeres en nuestro medio y jóvenes entre comillas, tampoco tan joven, pero bueno, la idea es poder acercar a todas y a todos, porque también a los varones está bueno que se puedan interesar. Un libro con estas características, que de alguna manera habla sobre la sensibilidad humana, la sensibilidad de la mujer, la importancia de que más que nos entiendan, que nos amen tal cual somos y como somos de alguna manera, ¿no? Un poco por ese lado es donde va la idea esta de la línea que sigue el libro. ¿Por qué el título La Peor de Todas? Bueno, eso lo voy a explicar en el lanzamiento que va a ser ahora en unos minutos. En realidad la posición, a mí me interesó mucho la posición de La Peor de Todas. La Peor de Todas es alguien que se pone en una posición donde no se espera nada bueno ni nada malo de ella. Es alguien que en realidad diríamos tiene todo lo bueno para dar sin que nadie espere ni le genere presiones por lo que está esperando que pueda ofrecer. Entonces, bueno, esto de la peor de todas tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no es la peor de la más mala, sino que muchas veces en las historias de vida nuestras como mujeres somos, sufrimos bullying o sufrimos otro tipo de señalamientos donde quedamos en la posición de la peor de todas, y qué cosa más linda puede existir que transformarse de la clase de la bulliada en la mejor de todas. Cuando nadie alrededor nuestro espera algo maravilloso sobre nosotras, es bueno poder darlo sin que nadie lo esté esperando. Entonces me parece interesante esa posición, porque creo que cuando eso pasa, en realidad diríamos, estamos muy libres para producir y podemos devolverle al entorno algo maravilloso que en realidad el entorno no lo está esperando y tampoco nos está generando presión para que lo ofrezcamos, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ese lado. En realidad no es la más mala, sino es que la que fue señalada puede transformarse en alguien que deslumbra el entorno. Pero además está un poco mal visto una mujer autosuperada, una mujer independiente, está mal visto en la sociedad, sí, como una bruja también, sí, ¿no? Sí. Bueno, hay algo que va por ese lado, porque bueno, justamente la imagen de la bruja es una de las imágenes que yo trabajo. También está trabajada en el libro. En realidad las brujas en un pasado eran perseguidas porque eran mujeres autoindependientes que se reunían entre ellas y tenían un poder más grande que el de los hombres. Entonces no eran en realidad señaladas por lo mágico, sino más que nada por el empoderamiento que desplegaban. Y señalada a la mujer empoderada, sí, es muy señalada en nuestra sociedad, es muy señalada la mujer empoderada y la que atraviesa barreras de alguna manera. De hecho, la tapa del libro es muy llamativa en ese sentido. Es una mujer con una espada en la mano, pero también lo voy a explicar ahora, no la está, diríamos, portando la espada de la parte, diríamos, en una mano en la que está izándola, no está luchando con esa espada, sino todo lo contrario, en realidad la está portando en la mano derecha y es la manera de entregar una espada. En realidad es un legado lo que entrega, y el símbolo que yo buscaba era transmitir justamente esa idea. Por supuesto que juego con el impacto que genera, y genera en un nivel, y principalmente en las miradas y en las mentalidades masculinas, como una cierta resistencia. Si la mujer es muy autosuficiente, bueno, ¿qué hacemos nosotros los hombres al lado de la mujer? Pues tiene todo, nos necesita solamente para autorreproducirse y nada más. Pero en realidad yo desarmo un poco esa estructura y explico que en realidad no existe nada mejor que una mujer liberada, porque hace feliz a todo su entorno, incluyendo a los hombres y a las mujeres que la rodean. Entonces me parece que por ahí está como la salida, ¿no? Bien, hace unas semanas atrás tú lanzaste otro libro, sí, sobre criminología. Mucha ¿Cuál producción. Es el punto en realidad donde confluyen estos dos libros que si uno los ve en realidad nada tienen que ver, pero capaz que
¿Tiene un trasfondo? Tienen un trasfondo, sí, claro que tienen un trasfondo. De hecho, el punto donde confluyen es en el de la figura de la mujer. Porque en realidad en mi otro libro, que tiene que ver con mi especialidad en la parte profesional y técnica de lo forense, yo trabajo las historias de vida de hombres que hicieron cosas espantosas en sus vidas, como matar gente serialmente, y me centro desde la mirada de la estructura de las madres de estos hombres, que a mí me interesaba muchísimo, y cómo de alguna manera una estructura errada de una mujer no liberada o muy frustrada puede también frustrar y bloquear muchas cosas terribles en la mente de los hijos que cría y que cuida. Entonces, de alguna manera, por ese lado es mi interés y nace, diríamos, el primer libro, y por supuesto que tiene conexión directa con el libro de mujeres después, porque creo que en realidad creo fervientemente en la frase de que una mujer liberada y empoderada hace feliz a todo el mundo que la rodea. Cuando nosotras estamos mal y estamos tristes, de nuestra tristeza y de nuestro bloqueo se enlazan muchos bloqueos de la gente que está a nuestro alrededor. Y en realidad la mujer es muy importante en ese sentido, porque el hombre de alguna manera es en esencia como mucho más bélico, mucho más al choque, a la guerra, diríamos desde el punto de vista antropológico, si se quiere, y nosotros en realidad tenemos como un poco este legado de poder conciliar una cantidad de cosas, que no quiere decir soportar sin, diríamos, pretensiones ni condiciones, ¿no? Pero de alguna manera es muy importante nuestra función en la historia del mundo, en la vida de las personas y en todo nuestro entorno. No estoy diciendo que sea más valiosa la existencia de uno que del otro, pero la mujer es muy importante, porque la mujer, yo siempre digo, es madre tanto de hijos varones como de hijas mujeres. Y es mujer. Las mamás siempre son mujeres, entonces es muy importante esto de empezar a desplegar, ¿no? Y diríamos, autolimpiar esto de la estructura femenina, para que podamos también tener relaciones más oxigenadas con el sexo opuesto y entre género y con la diversidad, ¿no? Viene por ahí. Bien, desde un punto de vista más criminológico, y ya capaz que como tu segunda profesión, es una realidad muy lamentable que lleva más de 20 mujeres asesinadas en lo que va del año a manos de sus parejas. ¿Cuál es el perfil de estos asesinos? ¿Es un perfil que se repite? ¿Qué es lo que tú has estudiado hasta el momento? Nosotros en el Uruguay estamos con un problema muy importante en cuanto a la violencia de género, porque estamos siendo en realidad de alguna manera primarios, estamos siendo uno de los primeros en Latinoamérica de tener los índices más altos de violencia doméstica y de muerte de mujeres por violencia doméstica. Estamos superando a México, en realidad, para que tengan una idea, a pesar de ser la 10ª parte del tamaño en México y en población, ¿no? Entonces, bueno, no es un elemento menor, me parece como que es muy importante. Yo lo que creo que acá lo que está pasando, más allá de que por supuesto hay un poder perfilar después posteriormente y demás, que a su vez cada circunstancia también tiene características únicas, es que está fallando mucho la comunicación entre nosotros. Estamos teniendo un problema de comunicación cotidiana, y como tú bien sabes, la violencia crece si la comunicación disminuye. Cuando nosotros no podemos poner en palabras en realidad lo que queremos comunicar y lo que nos está pasando por dentro, aumenta el elemento de la violencia, pero directamente proporcional. Entonces creo que viene por ahí el tema, y por lo menos está teniendo como mucha explicación desde ese lugar. Pero, sin embargo, también hay algo del orden de las características de los hogares en nuestra actualidad, uruguayos, que tiene que ver también con esto de la intimidad. Al día de hoy las casas en nuestros países no despliegan en su interior, en su ambiente interno, una intimidad necesaria como para, de alguna manera, que los integrantes de la familia puedan expresar libremente lo que les está pasando. Entonces eso genera bloqueos y aumenta los niveles de violencia. Y evidentemente el desenlace es muchas veces la violencia doméstica. Por eso yo siempre, he trabajado mucho en estos temas, y siempre cuando trabajaba en contexto señalaba especialmente, esto pasa en todos lados, pero quiero decir, señalaba en las vacaciones que fueran y salieran a pasear, que no se quedaran en la casa, porque esto de estar conviviendo con otros integrantes de la familia cuando no circula la comunicación en el núcleo familiar, aumenta los niveles de violencia exponencialmente. Y es un poco lo que estamos encontrando en, diríamos, los núcleos familiares uruguayos actuales. Eso a su vez
desde lo criminológico, unido a otros factores, como por ejemplo pensar qué está pasando con los crecimientos de poblaciones con características de trastorno de personalidad, también está vinculado. Porque nosotros en realidad las mentes que tienen este trastorno de personalidad, antisocialidad y demás, tienen un nacimiento en este tipo de núcleos familiares con estas características. O sea, se reproducen más fácilmente en este tipo de ambientes ecológicos familiares. Entonces es un dato que está habiendo cada vez más trastornos de personalidad en la sociedad uruguaya. Se está viendo como mucho más frecuente el elemento manipulador en las estructuras de personalidad. Por ejemplo, si me hablas de situaciones de violencia doméstica, lo encontrás muchísimo. Encontrás hombres, por ejemplo, que golpean a sus mujeres y que después van a las marchas contra la violencia doméstica. O sea, encontrás elementos manipuladores muy instalados, diríamos. ¿Y cuál podría ser uno de los causantes de esto en realidad, que ayude a los trastornos de personalidad? Más allá de la Si yo te lo llevo para relacionarlo con el libro que voy a presentar hoy, tiene una relación directa con qué pasa con la figura de la mujer, porque en realidad son los varones los que la mayoría de las veces son los que golpean, y bueno, hay que pensar ahí en qué posición ponen a la mujer en función de la figura que vieron de su madre. Y nosotras las mujeres estamos muy comprometidas en eso. Es algo que además es repetitivo, a través de las generaciones. Totalmente transgeneracional, pero que aparte a su vez se multiplica por esta cuestión también muy presente de las mujeres muy machistas. Nosotros, por ejemplo, pasa en distintos ambientes. En la facultad, por ejemplo, de psicología, la mayoría de las veces se prefieren, la población es mayoritariamente femenina y prefieren docentes hombres a docentes mujeres. Nosotras las mujeres, en términos genéricos, tenemos una, diríamos, resistencia muy fuerte a poder compatibilizar pacíficamente con una par mujer, porque se instala la competencia, y el concepto de la competencia es un concepto que está depositado desde estructuras mucho más machistas y diríamos de alguna manera androcentristas, ¿no? O sea, donde el hombre está en el centro. También habría que pensar por qué no muchas veces hay inclusive hasta sistemas políticos que prefieren que las mujeres no se organicen. A tu entender, ¿está bien dicho violencia de género cuando se dice se mató porque era mujer, la mató porque era mujer? ¿Está bien dicho eso? Porque es algo que se viene escuchando repetitivamente en algunos medios de comunicación. ¿Pero a qué se refiere con la mató porque era mujer? Porque una muerte en realidad de una persona femenina se justifica por el hecho de decir, bueno, él era el hombre, tenía más poder sobre la pareja por el tema de género, y bueno, por eso la mató. Como que el género femenino tiene una disminución de poder sobre el género masculino. En realidad, esa diferencia de poder, no sé si es tan así. Lo que sí te puedo decir es porque por las criminologías especializadas que se trabajan al día de hoy en México en lo que son los feminicidios, sí se habla de que en realidad hay una diferencia, no por lo físico, sino una diferencia de fuerzas principalmente desde lo psicoafectivo. La mujer muchas veces, la mayoría de las veces, se siente, por ser mujer, hija mujer, también previamente, alguien que está como más disminuida en su poderío frente a todo. La mayoría de las veces cuando hay violencia de género nos encontramos una mujer que está disminuida económicamente, que el hombre la manipula desde ahí también. Hay otro tipo de elementos que entran en juego, porque por ejemplo ella puede ser fisicoculturista y él ser un fideo. Sin embargo, el tema, está bien la pregunta, el tema del poder yo no lo uniría tanto, como mal se interpreta, al físico o a las fuerzas físicas. Yo creo que el tema del poder está instalado en nuestras mentes. Y tenemos también problemas cuando asociamos directamente el elemento del amor y la afectividad con los poderes. Porque en realidad, si yo tengo un buen afecto y habilito y acepto al otro y me acepto a mí mismo, no necesito instalar un poder para, diríamos, someter a otro por debajo mío. Bien, para ir cerrando un poquito ya la entrevista, ¿cómo las mujeres pueden abrir los ojos ante esta situación para que no se siga desencadenando toda esta ola de violencia machista? Las mujeres se tienen que desacostumbrar a seguirse poniendo en la posición de víctimas.
Yo creo que nosotras nacemos, y esto yo lo veo en el libro, transgeneracionalmente y a lo largo de los siglos, con un estigma muy importante que inclusive nosotras mismas en un nivel habilitamos, que es el de que tengo que hacerme la frágil o la víctima para que el varón se acerque a conquistarme. No quiere decir que nos transformemos nosotras en el príncipe azul, pero sí quiere decir que psicológicamente tenemos que empezar a tener más conciencia de que no podemos vivir siempre en la posición de la víctima eterna, porque la posición de la víctima desde el punto de vista psicoafectivo es muy dañina para nosotras y para el entorno que nos rodea también, principalmente, ¿no? Entonces, diríamos, me parece que eso es como clave, que hay que empezar como a desentrañarlo de nuestra ontogénesis femenina, si se quiere, porque ya está instalado desde ahí por los siglos de los siglos. Inclusive, por ejemplo, de hecho, en el origen de las épocas, por ejemplo, en la Edad Media se creía que a la mujer se le llamaba feminae, que quería decir la que no tiene fe, porque en realidad nosotros estábamos destinadas únicamente para reproducir personas y no teníamos otra función en la historia, y eso ya está marcando una posición en la que aparentemente esas pobres mujeres ya en esa época se dejaban, diríamos, utilizar como reproductoras humanas, y no podían reivindicarse desde otro lugar, y eso es como acentuar también o empezar a construir esto de la posición de la víctima asociada directamente a la mujer. La mujer tiene que ser víctima. ¿Por qué es así? Nadie tiene que ser víctima. De hecho, el feminismo positivo, que es la línea que yo trabajo, maneja y plantea específicamente que nosotros en realidad, diríamos, defendemos los derechos de todos los seres humanos. El día de mañana no tendría que existir ni siquiera el feminismo, ¿no? Si nosotros podemos desentrañar los ismos, que son poderíos, podríamos tener derecho, como decía Simone de Beauvoir, a querer a quien queramos querer libremente, sin importar el género o el sexo que la otra persona tenga. Y no pasa por esto de, diríamos, tenemos que reivindicar los derechos. Al día de hoy los tenemos que reivindicar porque están sepultados. La idea es poder el día de mañana encontrar una salida para que las movilizaciones o los movimientos no sean necesarios. Y eso significa que el ser humano tiene que empezar a perder el miedo o el terror a querer y amar a los que tiene a su alrededor. Por eso las mujeres nos da tanto terror conseguir pareja, porque tenemos terror de que nos lastimen, porque hay un terror frente a lo afectivo y al miedo, diríamos, frente a esto de que me puedan lastimar o me puedan hacer algo y despojar desde la parte del amor. Pero eso es algo normal en la vida, no se puede escapar del dolor. No se puede escapar del dolor, pero a nosotras nos cuesta mucho tramitarlo también desde lo que tiene que ver con, por ejemplo, las relaciones de pareja. A la mujer le cuesta muchísimo eso y hay que ver por qué en realidad. Porque digo, también ahí aparece de vuelta la reedición de la historia de la víctima, ¿no? O sea, a ver, otra vez voy a quedar en la posición de víctima. Bueno, no necesariamente, está bien, como decís tú, yo tengo que tramitar el dolor y está bien que capaz que me pueden querer dejar o yo poder dejar a otro también, que es viable, pero digo, cuando esas salidas no se habilitan, aparece esta vivencia del autopadecimiento, ¿no? Esta cosa como de quedarse quieto en la posición de la víctima, que vengan y me hagan de todo, porque yo sigo siendo una víctima eterna, y las víctimas eternas no son recomendables ni siquiera desde lo psicosanitario, diríamos, porque siempre que somos víctimas nos tenemos que parar y transformarnos en sobrevivientes. La línea que yo trabajo en el libro tiene que ver con eso. Yo pasé por muchas cosas y llegó un momento donde entendí que tenía que poder de alguna manera ayudar a muchas que estuvieran transitando cosas por las que yo pasé, y entonces era necesario dejar un legado en esa línea. El sobreviviente tiene la obligación moral de poder ayudar a otros que están tramitando lo que él ya pasó. Para eso se transforma en un sobreviviente. ¿El libro está abocado a cualquier edad? A todas las edades, es apto para todo público y para todo género, porque aclaro, porque también me preguntaban eso. Y bueno, espero que les guste. Buenísimo, Adriana, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, chau.